Hola, buenas noches. Hoy vamos a empezar con la clase de ejercicio de proporcionalidad. Así que vamos a empezar con los ejercicios. Ya, nos pidieron el ejercicio número 4. Dice lo siguiente. Dos trabajadores pintan una casa en 3 días. ¿Ok? ¿Cuánto tardan 3 trabajadores en pintar la misma casa? Ya, para resolver este ejercicio, lo primero que hay que darse cuenta es que nos están pidiendo. Es cierto que nosotros teníamos dos tipos de proporcionalidad, una que era inversa y la inversa. ¿Sí? O sea, que por ejemplo cuando dos constantes, o sea, cuando dos variables eran directamente proporcionales, era que, por ejemplo, aumentaban las dos al mismo tiempo o disminuían. Y cuando eran inversas, por ejemplo, una crecía en proporción a la que se achicaba, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el producto de una variable con la constante nos daba la otra variable. Así que, por ejemplo, no sé, ustedes si acá en este tipo de ejercicio acá se dan cuenta qué tipo de proporcionalidad es. O sea, por ejemplo, acá igual como que hay un trabajo de intuición. Así como que, por ejemplo, si ustedes ven, dos trabajadores pintan una casa en 3 días, ya. Ok, la pintan en 3 días. O sea, si yo tengo más trabajadores, ¿deberían tardarse más o menos? Menos. Menos, ¿cierto? Claro, entonces ahí uno se da cuenta al tiro que es una proporcionalidad indirecta. Así que veamos el, ya, entonces sí, tenemos que, ¿cómo era la fórmula, cierto? De indirectamente proporcional, tengo bien el lápiz, sí. Significa que K va a ser igual a un X por un Y, ¿cierto? Entonces, nuestro K va a ser igual a 2 por 3 y esto es igual a 6, ¿ok? Entonces, si ahora nos dicen que 3 trabajadores, ¿cuánto se tardan en pintar? Nosotros tenemos que buscar eh, un nuevo X que multiplicado por 3 nos dé 6. Si nosotros acá despejamos, dividimos o multiplicamos por un tercio, significa que X va a ser igual a 6 partido en 3, que es igual a 2. Entonces, la respuesta correcta sería la B. De esta forma se resuelve el ejercicio número 4. No sé si quedó claro. Sí, profe, quedó claro, gracias. Ya, bacán. Así como que lo más importante en proporcionalidad es darse cuenta si es inversa o directa. Es como lo clave. Así, si tú te das cuenta de eso, yo creo que ya tenéis el 90% del ejercicio listo. Lo demás ya es multiplicar o dividir, qué sé yo. Así que vamos con el siguiente, el 6. Profe, ¿Sí? profe, en vez de multiplicarla por un tercio, ¿se podría solamente despejar la X? Sí, es que el proceso de despejar es como una multiplicación o una división. Pues mira, por ejemplo, nosotros tenemos 3 por x, que es igual a 6, ¿cierto? Y cuando yo, por ejemplo, cuando yo digo multiplico por un tercio, es como decir lo mismo que paso para abajo el 3, ¿cachai? Es como 3, pasa para abajo el 3 y nos Claro, queda... sí. Es lo mismo, o sea, es que yo estoy como personalmente acostumbrado a decir como multiplico por un tercio por, por como... por formalidad, Por ¿no? comodidad. Ya, Claro, ok. sí, es como algo mío. Pero si a usted, por ejemplo, le acomoda que diga lo paso para abajo o lo paso dividiendo, voy a intentar hacerlo. ¿Ya? Ya. Ya, pues, entonces, Profe, yo no entendí. ya. ¿En qué parte te perdiste, Josefa? Josefina, disculpa. Josefina. Sí, Todo. en todo. No, es que proporcionalidad yo no lo entendí muy bien. Ya. Mira, por ejemplo, existen dos tipos de proporcionalidad. Lo voy a anotar acá arriba y cualquier cosa después lo borro. Está la directa, que por ejemplo tenía un gráfico que era de este tipo, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros teníamos un X, tenía su propio Y, ¿ya? Por ejemplo, si este X aumentaba, significa que el Y también aumentaba. Entonces, esta tenía una formulita que era particularmente de esta forma. Y la indirecta era de esta forma. Ahí, saltó un aviso. Entonces, por ejemplo, mientras el X, este tenía, por ejemplo, su Y acá, por ejemplo, si el X crecía, significaba que nuestro Y se achicaba. Entonces, era de esta forma. X por K, ahí no. K va a ser igual a X por Y, ¿cierto? Para mantener esta constante,
porque este K es constante, dentro de este producto no cambia, o sea, por ejemplo, y entonces acá, bueno, ¿cómo lo ocupamos nosotros? Por ejemplo, en ejercicios como, no sé, pues, cuando una proporcionalidad directa, como, a ver, no sé, pues, podría ser, como el ejercicio número 3, mira, hagamos el 3 y este indirecto lo voy a tirar para acá, porque es básicamente el ejercicio que acabamos de hacer. Por ejemplo, un ejemplo de proporcionalidad directa sería el siguiente, dice, cada 10 litros de agua de mar hay 130 gramos de sal. Ya, hagamos una tablita. O sea, una pseudo tablita, porque tampoco voy a dejar la tabla completa, sino que ya, acá vamos a tener los litros y acá vamos a tener la gramos por sal. Ya, entonces, cada 10 litros tenemos 130 gramos de sal, ¿cierto? Ya, entonces nos dicen, ¿cuánta sal hay en 15 litros de agua de mar? Ya, ahora sí, tenemos 15 litros, pero no sabemos cuánta sal hay. Llevémoslo a al gráfico que nosotros teníamos. Por ejemplo, ya, acá tenemos, estos son los litros, y estos son los gramos de sal. Ya, pues, entonces tenemos 10 litros, y 10 litros está relacionado con 130 gramos. Entonces, 15 litros, ¿en cuánto aumenta? O sea, por ejemplo, si tú te das cuenta, ¿cachai? Tenemos, no sé, digamos que 10 litros es un botellón de 10 litros, y obviamente un botellón de 15 litros es más grande, ¿cachai? Tenéis más agua, por lo tanto, tienes más sal. O sea, ese es como el razonamiento que tú tenéis que tener, ¿cachai? Cuando pensáis en ejercicios de proporción. Entonces, por ejemplo, claro, tenéis más agua, por lo tanto, tienes más sal. Así que, ¿cachai? Que ese es este es un ejemplo de proporcionalidad directa. Y acá lo resolvemos con una regla de 3 simple, ¿no? ¿Cachai? Que en este caso sería 15 por 130, es que va a ser igual, 15 por 130 partido en 10. Profe, pero ¿Sí? nada. No, dime, ¿cuál era tu...? No, es que estaba pensando en que la fórmula, nos tenemos que aprender la fórmula y ahí como reemplazarlo nomás por los números. Que no, no está, ¿es así o no es así? ¿Cuál fórmula? Porque ¿Esta? La que en yo este te... caso sí, K es igual a I partido en X. Sí, es que claro, mira, por ejemplo, ya. ¿Cómo funcionaría la fórmula en este caso? En A este ver, caso sería K es igual a la I es 130. ¿sí? No entiendo. Sí, podría ser Sería 130, sí. 130 partido en 10 por 15. No, ¿O no es mira, así? la K sería 130 partido en 10, que por ejemplo sería 13, en este caso. Ya. K sería igual a 13, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el K, pero no tenemos este X. O sea, sí, a ver, sí. No, sí. Es que me puse a leer lo que salía ahí. Ya, al tiro veo lo que me están diciendo por el chat, ¿ya? Entonces sería 13, va a ser igual sí. Sería a X partido en 15. ¿Cachai? O sea, bueno, acá tenemos nos dimos vueltas en las variables, pero funciona, ¿cachai? Por ejemplo, sería acá igual acá voy a cambiar, voy a poner Y. Entonces, recordad que la fórmula es Y partido en X, cambiémoslo. 13 partido en 15, ¿cierto? Acá pasamos Ya multiplicando. entendí. ¿Entendiste? Sí, tengo ¿Cachai? que hacerlo aparte. No tengo que hacerlo todo junto. Claro, o sea, este es como, por No, ejemplo, la tampoco. forma... Sí, no, sí se puede. Es que, ¿cachai? Que proporcionalidad tú la podés atacar como te salga como más cómodo a ti, ¿cachai? Por ejemplo, podía hacer estas tablitas, pero la tablita se enreda un poco cuando veis proporcionalidad, o sea, cuando es indirecta, ¿cachai? Porque acá no es como una regla de 3 simple cuando es indirecta. Para las directas funciona sin problema, Ya. pero si no, podía hacer la fórmula, ¿cachai? La fórmula no te va a fallar nunca. Ya, y me sirve en directa e indirecta, es que trato de complicarme lo menos posible en matemáticas. Ya, sí, mira, cuando veamos un ejercicio en directa, vamos a ver cómo se aplica. Ya, mira, Ya, por ejemplo, vamos de a poquito. ¿Te quedó como más claro cómo funciona la proporcionalidad directa? sí,
Pero solamente al hacerlo así, solamente ejemplo, en el ejercicio 3 que en este caso es directo, pero en otro ejercicio que sea directo igual, no quiere decir que va a ser así igual, de la fórmula y todo eso. Sí, es igual. Ah, sí. Sí. Siempre si es directo Si es es de directo, ya. sí, Y si es indirecto es de la otra forma. sí. Ya. Ya, mira. Bueno, entonces el ejercicio 4 era todo lo contrario, pues era indirecto, ¿cachai? Entonces acá, mientras nosotros vayamos como aumentando una variable, la otra va a ir disminuyendo en manera proporcional. O sea, por ejemplo, tampoco es como que si yo aumento en 4, la otra aumenta en 4. No, ¿cachai? Sino que es como, esto es como una multiplicación siempre. ¿Cachai? Porque en este caso el k va a ser igual a x por y, no x dividido por y. ¿Me entiendes? Y por eso, por ejemplo, acá yo lo hice de esa forma. ¿Cachai? Tomé el k, donde el k es igual a x por y. Entonces acá tenemos la cantidad de trabajadores, la cantidad de días. Y esa constante, que es k, vale 6. Entonces después yo lo llevo acá. Tengo la constante, tengo la cantidad de trabajadores, hago el producto, o sea, la división. ¿Cachai? Y así es como obtengo la cantidad de días que tardan en más trabajadores en hacer menos trabajo, ¿cachai? En este caso, directa e indirecta, da lo mismo. ¿Sirve la frase el orden del factorio no altera el producto? Sí, eso funciona casi ¿En los siempre. dos? Sí, o sea, no sé, eso funciona siempre para los casos de la PAES. Es Mira, que, por ejemplo, en este caso, que es K es igual a X por Y, por Y, ujú, abajo usted puso 2 por 3. O sí, sea, yo sé que 3 por 2 igual es 6, pero en el caso de que, no sé, sea menos 2 por 3, también sería igual, pues, o, porque, por o sea, ejemplo, no sé, sí, como no, que el no me orden, sí, expreso acuérdate bien. que, acuérdate que en los reales, porque la mayoría de estos ejercicios están en los reales, siempre se cumple que el producto es conmutativo. Es Ya, una, ¿cachai? Es un axioma que se llama, pero es como una propiedad que no falla, ¿cachai? O sea, tú puedes multiplicar 2 por 3 y 3 por 2 es lo mismo. Y así con números negativos también, ¿ya? ya. Por ejemplo, en el caso de arriba, que es directo, ya es más, es como, es lógico que los litros estén abajo porque como va aumentando, eh, no, me explico súper mal. No, pero mira, mientras vayamos haciendo ejercicio, voy a tratar de ir explicando así como bien detallado para que te quede claro, porque al final esto como que tenéis que tratar de... Mira, lo que tenéis que, como la esencia de estos ejercicios es que, por ejemplo, ya cuando es una proporcionalidad directa, ambos crecen, ¿cachai? Por ejemplo, si tú tenés una cosa, lo que sea, no sé, podrían ser un tarro con manzanas, ¿cachai? Y, por ejemplo, después tú haces crecer el volumen de ese tarro y te dicen, ya, ¿cuántas manzanas necesitas para que esté lleno? Obviamente necesitáis más manzanas, ¿cachai? Si crece el tarro, crece la cantidad de manzanas. Lo mismo que con el agua. Acá tú tenías 10 litros y en esos 10 litros habían 130 gramos de sal. Entonces, ¿qué pasa si ahora tenéis 15 litros? Tenéis más sal, ¿cachai? ¿Qué es lo que se comprueba? Que en este caso sería 13 por 15, que sería, a ver, hagámoslo al tiro. Tenéis 15, 3, 4, ¿ya? Acá tenéis 15, voy a borrar esto. Se baja el 5, 9, 1. Tenéis 135, o sea, 195 gramos de sal, ¿cachai? Hay más sal. ¿Y por qué hay más sal? Porque hay más agua. En cambio, en el ejercicio de los trabajadores, ¿cachai? Tenéis dos trabajadores que se demoran en 3 días en pintar una casa. Entonces, ¿qué pasa si metís un trabajador más? Van a haber más manos, ¿cachai? Más manos pintando. Entonces, es como que intuitivo que se van a demorar menos, ¿cachai? Ya en lo práctico ya ahí da lo mismo, pero matemáticamente debería ser así, ¿ya? Así que sigamos. Ahí vamos a ir reforzando harto la idea intuitiva de la proporcionalidad, ¿ok? A Ya, ver, profe, gracias. de nada, no te preocupes.
A ver, en un curso no me sale esta guía. ¿En serio? ¿A los demás le aparece la guía? ¿Sí o no? ¿O a nadie le aparece la guía? Sí, profe. Ah, sí, pues ¿Qué porque parece? sí aparece. Sí, sí, sí está. Ya, chuta, mira, a lo que termine la clase te la voy a enviar por correo, ¿ya? O a ver, sí, ya, para no atrasarme, porque de por sí ya partimos un poquito tarde, así que ahí después te la mando, ¿ok? Ya, el 6 dice, para hacer un pastel se necesita una docena de huevos de 90 gramos, ¿ok? Ya. ¿Cuántos huevos de 120 gramos se necesitan para hacer el mismo pastel? Ya, acá mira, acá por ejemplo uno tiene que darse cuenta que los huevos son más grandes, por lo tanto necesito menos huevos para hacer el mismo pastel. ¿Cachai? Acá este es un ejemplo de proporcionalidad indirecta o indirectamente proporcional. Por ejemplo, digámoslo, ¿cómo lo haría yo? A ver. Por ejemplo, este es el pastel. El pastel es el mismo, ¿cachai? Una docena de huevos, ¿cuánto es una docena? ¿Saben cuánto es una docena, no? 12. 12, ¿cierto? Ya. Entonces, acá vamos a poner huevos. Entonces, para hacer un pastel, yo necesito 12 por 90, que esto va a ser como mi cantidad de huevos, ¿cachai? Entonces, para hacer el mismo pastel, yo necesito menos. Entonces sería, voy a ponerlo como X por 120. Porque acá me están pidiendo la cantidad de huevos. Entonces sería, Duda, acá ¿sí? hay un truco que se podría utilizar que sería hacer el 9 por 120, ¿no? Daría lo mismo en sí, ¿no? El 9% de 20. Por 120, ¿no? Mm, chuta, no sé. O sea, podría ser, podría ser. A ver, voy a hacerlo como lo hice yo primero y después lo vemos como lo hiciste tú. Ya, por ejemplo, acá sería, sería, sí, 120, esto partido en 1. Y acá tendríamos 12 por 90 partido en 1. Acá da lo mismo el 1, ¿cierto? Lo voy a quitar, ¿no? Entonces, paso para abajo el 120, tendría 12 por 90 partido en 120. Acá se me simplifica esto, el 12 con el 120, y tendríamos 90 partido en 10. Si me simplifica esto, por lo tanto necesito 9 huevos para hacer el mismo pastel. ¿Ves si servía? ¿Sí? Sí, básicamente. Ah, sí, pues tenéis razón, pues. Es lo mismo. Yo lo que simplemente hice fue cambiar el cero de un lado a otro y listo. Ya. Sí, es que claro, si lo tenéis como ya. Porque en el fondo los porcentajes funcionan de la misma forma. Los porcentajes igual son Mm, como un producto, ¿cachai? ¿Cierto? Tú tenéis como, no sé, vos tenéis tanto porcentaje de algo y tenéis ese algo. Y después tenéis como, no sé, pues el 100% y ese 100% equivale a, no sé, algo más grande. Y en el fondo, claro, es como un producto, ¿cachai? no, trucazo, trucazo. Trucazo, sí. Pero claro, hay que tener ojo ahí. Entonces, ya, así es como se hacía el 6. ¿Quedó claro? Sí, sí. Profe, a mí igual me mandaría porfa después la guía, que Sí, tampoco me aparece. ya la voy a subir ahí o sea, se las voy a reenviar, pues. A ver cómo sería Damián, porque esta está arriba. Damián Castro. Ya, profecita subió algo. Ya, claro, puta, te agradecería un montón, Pato. Ya, a ver, Claudia, mira, en el desarrollo, ¿en qué parte te perdiste? Hola Felipe, ¿cómo estáis? Hoy Bueno, la Alonso. Claudia ya no está, se salió. ¿Mm? Así que cuando vea el video, No, ahí está, mira, cuando multiplicó.
Ya. Sí, dejó un mensaje, como que dejó como sus dudas, como cuáles no pudo hacer. Ah, Dijo que sí, no, es que ese era otra Claudia. chuta, ¿cuántas Claudia hay? Hoy lo siento. De momento hay dos. Me pillaron volando bajo. Tranqui, no te preocupes. Chuta, Mira, lo ya, siento. es que Lo claro, siento, la Claudia que sí está. yo pero por ejemplo veo una Claudia que sale como con moradito, la otra Claudia me salía con Sí, naranjo, así que la por otra eso es las como diferencias. naranja. Sí, 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 sí. ya mira, Claudia moradito, te voy a decir. No, mira, en el producto, o sea, a ver, cuando multipliqué, ya mira, a ver, cuando, por ejemplo, cuando hice la relación entre los pasteles y los huevos, o cuando armé como esto de acá, ya. Ya, porque mira, ¿cachai? Que nos dicen para hacer un pastel, ¿ok? Ya, necesitamos una docena de huevos de 90 gramos. O sea que el total de los huevos, por ejemplo, si lo llevamos como a un bowl, sería 12 por 90, ¿cachai? La cantidad de gramos. ¿Mm? Ya, vamos acá como que, ya. El dibujo para feo no sirve de nada, ya. Pero ahora nos están preguntando, ¿cuántos huevos de 120 gramos se necesitan para hacer el mismo pastel? Entonces, ¿cachai? Que entre la cantidad de gramos y los huevos hay una proporcionalidad indirecta. O sea, por ejemplo, yo voy a necesitar menos huevos para hacerlo. Pero yo tengo el mismo pastel. O sea, el pastel no cambia. Yo sé que con esto que tengo acá, hago el pastel y con esto, por lo tanto, voy a necesitar menos huevos. Porque necesito la misma cantidad de huevos, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, yo me planteé este productito que dice acá, ¿cachai? Por ejemplo, X por 120 es la cantidad de, o sea, bueno, sí, pues la cantidad de huevos que se necesita, entonces, ¿cachai? Que hice como una regla simple, donde quizá donde borré los unos te perdiste. Acá, bueno, borré los unos porque quedan dividiendo, y pasé el 120 dividiendo, o multipliqué por 1 partido en 120. Y así es como despejé el X, porque el X representa la cantidad de huevos de 120 gramos que necesito. Creo que me perdí porque no multiplico cruzado. Es que básicamente eso fue lo que hice. Porque es que como los dos están, o sea, por ejemplo, multiplico por uno. O sea, a ver, espérate. Claro, porque no, yo necesito este. Entonces, este lo multiplico con este y lo divido con este. Entonces sería como tener esto. Que es como no tener unos. Con su Ah, fórmula también me enredé un poco, creo. ¿sí? ¿Sí se enredaron? A ver, Sí, o a lo mejor no está explicándolo. Creo que vaya un poquito más lento. sí, es que estaba tratando de ir un poquito más rápido porque para ganar el tiempo que se perdió viendo el tema de la clave. Entonces, ya miren, lo voy a empezar de nuevo. A ver, por ejemplo, porque si lo hacemos con la fórmula de proporcionalidad, pero solo reviendo los huevos, sería... claro, sería como 120, a ver. Ya, a ver, lo voy a explicar de nuevo. Voy a borrar todo. Ya. Entonces, partamos de cero. Para hacer un pastel se necesita una docena de huevos, ¿ya? Entonces necesito 12 huevos de 90 gramos. Entonces eso equivale a 12 por 90. Esta es la cantidad de huevos que yo necesito para hacer el pastel. Cantidad de huevos. Donde la cantidad de huevos está proporcionada por los gramos multiplicado por la cantidad. Entonces, y esto es para hacer este pastel. Yo necesito, para hacer un pastel, necesito estos huevos.
Entonces me preguntan, ¿cuántos huevos de 120 gramos se necesitan para hacer el mismo pastel? Ya, entonces el pastel no cambia. No es un pastel más grande ni un pastel más chico. ¿Sí? Entonces, yo sé que no sé cuántos huevos tengo, o sea, cuántos huevos voy a necesitar. Así que sería X por 120. ¿Ya? Porque en el fondo, obviamente como los huevos son más grandes, o sea, tienen más gramos, voy a necesitar menos. Pero yo necesito hacer el mismo pastel. Entonces acá hacemos como lo que decía Claudia, no, me perdí porque no multiplico cruzado. Yo acá tengo el X. Entonces para despejar ese X tengo que, para saber cuánto es este valor, que lo voy a marcar con otro color, lo voy a destacar, para obtener este valor, que en el fondo es como, no sé cuánto es. Multiplico este con este y lo divido por este. Entonces, acá vamos a hacer la división. X por 120 va a ser igual a 12 por 90 dividido en 1. Ah, bueno, y multiplicado por 1. ¿Sí? ¿Cacharon así como armé esa multiplicación? ¿Sí? ¿No? Y luego fui despejando el X. Entonces, A ver, usted sacó esos 2-1 por el pastel, ¿cierto? Porque tengo que dividirlo la cantidad de un pastel y ¿sí? después lo multiplico por el otro pastel que quiero hacer. Exacto. Ah, ya Exacto. veo. Eso se entiende. Ya. Claro, por ejemplo, si ahora me hubiesen pedido hacer 2 pasteles, es lo mismo. Acá simplemente multiplico por 2, ¿no? Y ahí voy a saber cuántos pasteles, o sea, cuántos huevos voy a necesitar para hacer 2 pasteles. Con la misma proporción, ¿cachai? Pero acá me están pidiendo hacer el mismo pastel. Entonces sería 1 por esto y dividido por esto y me va a dar la cantidad de huevos que necesito. Entonces ahora simplemente trabajo despejando el X. Como 1, multiplicar por 1 y dividir por 1 no me altera nada. Entonces va a ser 120 por X igual a 120, a 12 por 90. Paso dividiendo el 120 y se arma lo que había dicho Damián recién, que es como un porcentaje, ¿cierto? Acá simplificamos 12 con 120. Nos quedaría 90 partido en 10. Esto es igual a 9. Y este X representaba la cantidad de huevos de 120 gramos que yo necesito para hacer el mismo pastel. No sé si quedó claro ahora, que fui como más despacito. Sí, al final hay que hacer una ecuación por regla de 3 y se cancela el 12 y el 120. Sí. Después el 90 se divide en 10 y me dan 9. ¿Sí? Sí, sí. Esto se puede utilizar en el caso de que sea un valor que no varíe, ¿cierto? Para hacerlo. Claro, porque esta es como la gracia de las proporciones, pues buscar una constante y trabajar en base a la constante. ¿Cachai? Esa constante no cambia, sino que lo que cambian son tus variables. Y en el caso acá, Entonces, nuestras variables era la cantidad de huevos. Entonces, en la variable se puede utilizar el truco que utilice, que era simplemente cambiar el 0. Sí, o sea, es que todavía no lo tengo muy claro como decís tú. No, yo Simplemente creo moví que el 0 de uno a entendí otro. Creo lo que que me salté muchos hizo pasos. Damián. ¿Ah? Disculpe. Creo que ya entendí lo que hiciste, más o menos. Porque en sí era como que un pastel va a ser igual a 12 huevos de 90 y en sí... sí, ¿Ya? Sí. lo hiciste. Eso es lo mismo que, por ejemplo, poner 12 por 9 por 10. Sí. Ahora, después nos preguntan, queremos hacer un pastel de nuevo, y eso es lo mismo que poner 120 por un X, que es la cantidad de huevos que queremos. Y ese 12 es lo mismo, o sea, ese 120 es lo mismo que 12 por 10. Entonces, para que sea igual, porque es el mismo pastel, 12 por 9 por 10 tiene que ser lo mismo que 12 por 10 por X. Entonces, ya tenemos los 12 y el 10 arriba, y abajo también. Entonces, X tiene que ser 9. O ¿Cachai? sea, sean todos.
O sea, es que yo no me compliqué tanto, lo que hice fue sacar el valor del resultado de 12 por 90, lo que era 1080, y lo que hice fue multiplicar 12 hasta llegar a eso. No sé si se me entiende. O Ah, 120. sí, en sí es como el proceso, es Es un como poco lo lo mismo, mismo, es como lo mismo, encontrar como la pero constante. sí. Me salté pasos, creo. En No, el fondo, no, en el fondo hiciste lo mismo. Solo que, por ejemplo, claro, acá tú multiplicaste claro, como esto aquí y, con Felipe lo hizo un poco más como la formalización de todos los pasos. claro, así como Pero que a fin de fui. cuentas es un poco lo mismo. mm. Ah, Pero está bien en todo caso. Está bien. Si creo no, que no está sé. bien. Creo que las competencias de matemática me están sirviendo un poco. Bueno, sí, no, sí, en el fondo acá lo ideal es como tratar de buscar una forma que tú puedas hacerlo rápido. Vale, vale. Así que acá como que cualquier herramienta que te dé esa velocidad es válida. Ya. Claudia, no sé si te quedó claro ahora. Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, vamos al 10. No, no te preocupes de nada. Ya. El 10 dice, N máquinas tardan T horas en hacer una herramienta. Ok. ¿Cuánto tardan M máquinas, M de la misma máquina, en hacer la misma herramienta? Ya. Acá nos están planteando, es como la proporcionalidad, pero de manera abstracta. O sea, ya acá no estamos viendo si es que como con números, sino que queremos, nos piden la fórmula en sí mismo. Ya. Como, al igual que el ejercicio de los trabajadores, yo sé que si yo tengo más o menos de algo, me voy a tardar más o menos tiempo. ¿Sí? Entonces, eso siempre era una proporcionalidad indirecta, donde nosotros teníamos una constante que va a ser igual a un algo por un algo, que sería x por y. En este caso, nuestra constante va a ser igual a n por t. ¿Sí? Y este n por t, por ejemplo, bueno, ahora también nos piden cuánto se tardan m máquinas en hacer la misma herramienta. Por lo tanto, yo necesito que este k sea igual a m por algo. En este caso, el k es mismo, porque nosotros sabemos que el k es constante en la proporción. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Lo voy a anotar acá. Por lo tanto, n por t va a ser igual, bueno, así completo, para que ustedes cachen cómo es. K es igual a k, como acá, constante. Por lo tanto, n por t va a ser igual a m por x. Entonces, acá lo que basta hacer es despejar el x, porque el x representaría el tiempo 2, por así decirlo. Entonces, pasamos dividiendo y nos quedaría que n por t dividido en m va a ser igual a x, que sería la alternativa A. Profe, pero ¿cómo reconocemos que es directa o indirecta? Como que leo y no sé cómo reconocerlo. Ya, a ver. Mm, igual es como, pucha, a ver. Claro, porque en el fondo una forma de reconocerlo que sea más allá que la forma intuitiva, porque en el fondo, claro, una forma es como darte cuenta en el ejercicio en lo que le van pidiendo, ¿cachai? Porque son como bien, a ver, ¿cómo darse cuenta? Es que aquí no dan ni un número o algún indicio que sea más o sea menos, Claro, sí, entonces bueno, este ejercicio es súper abstracto, como que podría haber sido o directa o indirecta, pero no sé cómo reconocerlo, como que no lo veo. claro, a ver, es que mira, ¿sabéis por qué no podría ser directa? Porque si yo, por ejemplo, pongámosle número a la cosa. Mira, digamos que n es igual a 2, o sea, bueno, que m va a ser igual a 2n. Entonces, llevémoslo
Mira, acá ni siquiera estamos con números, ¿cachai? Básicamente seguimos con variables. ¿Qué pasa si m es igual a 2n? Esto nosotros sabemos que x es igual a tiempo. Entonces reemplacémoslo acá. Nos quedaría n por t partido en 2n. Simplificamos los n y obtendríamos que el tiempo es t partido en 2, que es la mitad Sí, de t, ¿cachai? sí. Ya, ahí sí, claro. ¿Cachai? Entonces ahí la proporcionalidad indirecta te está como gritando. Así como, pero mira, pucha, es como acá como que lo ideal es que igual como que preparen así como esa intuición, ¿cachai? Por ejemplo, si yo tengo más de algo y ese algo hacen una tarea, obviamente si tengo más de ese algo que haga tal tarea, se va a tardar menos tiempo en hacer la misma tarea. Y esa tarea es la constante. ¿Cachai? Ya, Las proporciones tienen una constante y esa constante no cambia. ¿Ya? O sea, pucha, eso es como lo que hay que ir ahí afinando. sí. Claro, como dice el Alonso, pues son contextuales, son más contextuales, ¿cómo dice? Cuando son contextuales es más que nada intuición, claro. Claro, ¿cachai? Como que tenéis que cachar así como que, ya. O sea, tampoco es como tan cachatía, pero, pero tiene como una lógica, ¿cachai? Ya, no sé si Ya, quedó claro el 10. sí. Ya. Vamos al 21. Ya. Acá dice, 4 informáticos crean 6 páginas web en 9 días. Ya. Acá voy a ir anotando como, ya, ¿cuánto tiempo tardarían 2 informáticos en hacer 3 páginas web? Ya. Ya, por ejemplo, ya sabemos que 4 informáticos cuatro informáticos hacen 6 páginas web en 9 días. Entonces, si yo divido esto por 2, ya. Ya, a ver, ya, por ejemplo, 4 informáticos o sea, hacen 6 páginas web en 9 días. Esto es como, no sé si ustedes tienen, o sea, en física vieron cinemática, así como la velocidad, cuando, por ejemplo, tienen que la fórmula de la velocidad es igual a distancia partido en tiempo. ¿Eso lo vieron? ¿No? Mire, está la fórmula, no metamos mano en física, simplemente explique la fórmula. Ya. Entonces, por ejemplo, 4 informáticos, es como que, por ejemplo, 4 informáticos hacen 6 páginas web en 9 días. ¿Ya? O sea que tenemos acá el tiempo que tardan y la cantidad de cosas que hacen los informáticos. Entonces, por ejemplo, si yo acá divido esto, o multiplico por un medio, o paso el 2, porque sería 2 informáticos van a hacer 6 páginas web por 2 por 9, 10. Si despejamos, si resolvemos esto sería, simplificamos el 6 con el 2. Entonces obtendríamos que harían 3 páginas web en 9 días. Entonces es la alternativa D. ¿Cómo funciona lo que hizo? Lo entendí cómo funciona, pero me gustaría repasarlo. Ya. Me, A me ver, gustaría que me quedara todavía más guardado. ya. Sí, porque mira, acá en el fondo, bueno, esto como todos los ejercicios de tareas, de trabajos, cuando nosotros, esos son proporcionalidad indirecta, ¿sí? Entonces, acá tenemos que reconocer cuáles son nuestras variables. Ujú. Por ejemplo, yo sé que lo que varía son la cantidad de informáticos
y la cantidad de La tiempo. cantidad de páginas, la cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que 4 por 9 va a ser igual a una constante, que sería 36 en este caso. ¿Cachai? Esa, bueno, como que igual me salté tal vez pasos en lo que hice, pero No, no, sí entonces, se entiende, entiendo mejor, entiendo mejor. Dale. sí, como que ahí lo llevé al caso como más aplicando la fórmula, ¿cierto? Entonces tenemos que K va a ser 36, entonces yo necesito que ahora dos informáticos hagan 3 en el fondo, ya, o sea que, a ver, que hagan 3 páginas web ahora. Entonces sería 2 por cuánto, porque es 9, pero baja. 2 por 9, ¿no? No, porque 2 por 9 nos daría 18. 18. ¿Sí? Y 18, claro, 18 es igual a... Eso sería... A ver, quiero ver bien cómo puedo explicárselo a ustedes sin... Claro, porque yo, claro, o sea, tengo... Yo lo entiendo, o sea, sí, al final sí. sería 36 dividido en 2 me daría 18, lo cual sería la mitad de las páginas web que hizo. Ah, claro, ahí está, po. Se enredó más usted que yo. Sí, sí, exacto. Claro, es que como yo cuando vi este ejercicio dije, ah, ya, de esta forma sale. Pero explicarlo era como lo complicado. Claro, sí, tiene razón el Damián. Mira, por ejemplo, ya. Bueno, el K era 36. Ujú. Ahora me están Eh, pidiendo K partido en 2, que sería 18, ¿cierto? ujú. Sí, entonces nosotros sabemos que tenemos 2 informáticos, pero el tiempo no lo tenemos. Entonces, para que eso sea igual a 18, despejamos T, sería 18 partido en 2, que es 9. Que es como la aplicación de la formulita a lo que hice acá, en esta parte de acá arriba. ¿Sí? ¿A alguien Eh, le quedó dudas? Igual al principio como que lo expliqué, lo hice muy rápido. no, no, yo encuentro que así queda más rápido todavía. Sirve más, es más fácil hacerlo así en una prueba, al menos para mí. Sí, es que es como la aplicación de esta fórmula, porque ¿cachai? De la distancia partida en tiempo, po, así como que es como, Sí. es lo mismo. No sé si a las y los demás les quedó claro. Ujú. Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Ya. Vamos al 14. Ya, algo me habían, que el del 10 creo que habían dicho que había un problema, ¿o no? Claro, decían que era sí que es la A, es la B. Ah, ya. No, claro, no. Ahí después Claudia va a cachar por qué no era la B. Vamos al 14. Ya dicen, en la siguiente tabla X es inversamente proporcional con Y. Ya. Entonces, tenemos esta relación. Bueno, voy a ocupar otra constante. Voy a ponerle, no sé, alfa. Es igual a X por Y. Bueno, proporción inversa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los valores de H y K? Y tenemos esto. Vamos viendo. Acá nosotros podemos obtener, en estas tablitas siempre nos van a dar dos valores donde nosotros podemos obtener el valor de K. Para obtener, o sea, bueno, el valor de nuestra constante en nuestra proporción. Entonces, como X, vamos a obtener que alfa va a ser igual, ahora voy a poner constante, va a ser igual a X 16 por 6. Que esto sería 16 por 6, tenemos un poquito más acá. Sería 36, sería 96, ¿ya? Entonces nuestra constante es igual a 96. Vamos a buscar entonces nuestros H y K. K va a ser igual a 96, o sea,
4 por K va a ser igual a 96. Acá simplemente tenemos que despejar. Despejamos K, nos quedaría que K va a ser igual a 96 partido en 4, que esto es igual a ver, por 2, esto es 24. ¿Sí? Me perdí. Que Ya. justo me llamaron. Ya. ¿En dónde perdiste? No vi el comienzo del ejercicio. Vaya repasándome, dígame qué es qué y listo. Ya, mira. Tenemos una tabla que nos dicen que X está relacionado o sea que X es inversamente proporcional con Y. Ya, después de este me paso la 13, que está justito arriba. Ya, nos dicen que X es inversamente proporcional con Y. Por lo tanto, se cumple esto. Que acá lo ocupé como alfa porque tenemos K en las variables, así que por eso ocupé alfa, que es mi constante en este caso. ¿Ya? Entonces, yo obtuve que esto es 96 porque en la tablita que nos dan dos valores. Entonces, lo calculo. Calculo mi constante para poder calcular los otros dos valores. ¿Ya? ¿Te enchufaste ahí? Sí, sí. Ya, bueno. Entonces, multipliqué 16 por 6 para obtener el valor de la constante y obtuve que la constante es 96. Listo. Con eso podemos calcular el K y el H. Primero partí con el K, donde nuestra constante, que es 96, va a ser igual a 4 por K. Despejé K y obtuve que K es igual a 24. Ahora voy a despejar el H. Nosotros sabemos que 96 va a ser igual a H por 12. Paso dividiendo el 12 y voy a obtener que 96 partido en 12, o sea que H es igual a 96 partido en 12 y esto es igual a 8. Por lo tanto, la alternativa correcta sería H8. Creo que a esto se referían con el error. Claro, porque no está esa alternativa. Pero debería ser como la C. Pero habría que cambiar acá. Este es K. Y este H. Porque si no me equivoco, la 14 decía... Alternativa C, sí. Ahí hay un error de tipeo. Pero acá en la clase queda... Sí, en Narayana, no hay problema. Después voy a subir el video y el documento también, así que no hay problema, no te preocupes. Ya, volviendo al ejercicio, ¿les quedó claro cómo se resuelven estos ejercicios de tablitas? Sí, es fácil, ¿no? Sí. Sí, no es tan complicado. Acá hay que pillar. Lo único, bueno, siempre en estos ejercicios que hay tablas involucradas, nos van a dar por lo menos una relación y donde nosotros podemos obtener el valor de la constante. Así que eso. Ya. Entonces acá la alternativa correcta es la C. Ya, vamos al 13. El 13 dice, X es inversamente proporcional al cuadrado de Y. Ok, ¿qué dice esto? Que nuestra constante K va a ser igual a X por Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si X es igual a 10, o sea, bueno, se cumple esta proporción. Si X es igual a 10 cuando Y es igual a 3, entonces nuestro K, cuando X vale 10 y Y vale 3, calculemos esto, sería 10 por 9 y esto es 90. Entonces nuestra constante vale 90. ¿Cuánto vale X cuando Y vale 1? Vamos
a meter nuestros datos a la misma proporción. Ya nosotros sabemos que K es inversamente proporcional al cuadrado de Y. Reemplacemos los datos. 90 por X por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? 1 por 1. Entonces nos quedaría 90 igual a X por 1. X por 1 es igual a X, así que nos quedaría que X es igual a 90, que es la alternativa D. ¿Quedó claro el 13? Sí, profe, gracias. No había cachado que tenía que elevarlo. Sí, no, es que a veces como que uno se confunde cuando nos dicen es proporcional al cuadrado, porque a veces uno, claro, no sé, pero es Claro, yo de pensé que esta 3 forma. estaba cuadrado, entonces como que no sabía si había que elevarlo o no había que elevarlo. Sí, pues, no, sí, te entiendo, te entiendo. Pero ¿te quedó claro cómo Sí, es sí el me quedó claro. Gracias. Bacán. Ya. Entonces sigamos con el 16. El 16. Ya. Nos dicen que I es directamente proporcional a I. Ya, acá ahora sí que hay un error. Me imagino que debería ser X. Ya. X es directamente proporcional a Y. Ya. Sabemos que entonces nuestra constante va a ser igual a Y partido en X. Si es igual a 24 cuando X es igual a 3. Ok. Entonces tendríamos 24 partido en 3 es igual a 8. Entonces nuestra constante es 8. ¿Cuánto vale Y cuando X vale 4? Reemplacemos. Sabemos que la formulita es así. La proporcionalidad, entonces reemplacemos los valores. 8 va a ser igual a Y partido en 4. Pasamos el 4 para arriba. Nos quedaría que Y va a ser igual a 8 por 4, que es igual a 32. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Quedó claro el 16? No me acuerdo quién lo había pedido, pero... ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? No, chiquilla, contesten, no me dejen hablando solo. Me Aquí, siento... profe, que estoy ayudando un poquito en otra cosa. Ya, dale. Creo que me habían pedido el 11 igual. Vamos a ver el 11. Ya. Nos dicen lo siguiente. ¿En cuál de las siguientes relaciones existe una proporcionalidad directa entre X e Y? Ya. Nosotros sabemos que la proporcionalidad directa es de la siguiente forma. ¿Sí? Veamos cuándo se cumple esto. O sea, acá nosotros tenemos que en la primera, X... Ya. Acá si nosotros nos damos cuenta, no sería directa esta proporción porque sería indirecta, ¿cierto? Nosotros sabemos que la forma de la proporcionalidad indirecta es X por Y. Por lo tanto, acá no se cumple eso. Esta la descartamos. Al igual que la B. De hecho, la B está como de forma explícita y por lo tanto nos quedaría la otra alternativa. Veamos la C. Ya acá tenemos que 2x menos 4y es igual a 1. Tratemos de formar nuestra constante. ¿Cómo sería? Despejemos esto. Ya sería 2x igual a 1 más 4y. Dividamos por x o pasemos el x para abajo. Entonces 2 va a ser igual a 1 más
4i partido en x. Pero acá no hay una relación directa entre las dos. El 1, este 1 me arruina toda la proporción. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, no sé, a ver... porque, por ejemplo, si separamos esto, tendríamos que nuestra constante va a ser igual a 1 partido en x más 4y partido en x. Si nos hubiese quedado solo esto, se cumplía la proporcionalidad directa. Pero esto nos arruina la fórmula. Por lo tanto, no se cumple la proporción. Vamos a ver la última. Tenemos 2x menos 6y. O sea, ¿sí? Esto igual a 0. Pasamos el y para el otro lado. Nos queda 2x igual a 6y. Pasamos el x para abajo. Y despejamos la y también. Entonces nos quedaría 2 sextos va a ser igual a y partido en x. Y aquí es donde obtenemos que esta sería nuestra constante. Y logramos formar la formulita de la proporcionalidad directa. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. ¿Les quedó claro? Acá tenían que ir revisando una alternativa, o sea, bueno, ir revisando todas las alternativas para cachar cuando se cumplía la proporcionalidad. Lo ideal es que formen esto. Voy a ponerlo acá. Siempre tienen que buscar esta forma. Si no es así, está malo, como esto. ¿Sí? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿No? Ya. Genial. Entonces nos quería el 18. Vamos al 18. Ya. Nos dicen, 2 personas se comen 4 berlines en 8 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda en comerse 2 berlines una persona? Ya, este es como muy similar, muy similar al que habíamos visto recién, al de los informáticos. Entonces lo voy a hacer de las dos formas. Primero, de la forma como lo hice yo, que es como encuentro una forma muy rápida de hacer este tipo de ejercicio. Entonces tendríamos 2 personas se comen 4 berlines en 8 minutos. Entonces, ¿cuánto tardan en comerse 2 berlines una persona? Digamos esto por un mes. Entonces tenemos una persona va a ser 4, 2 por 8 berlines, minutos. Esto va a ser igual a simplifiquemos el 4 con el 2 de manera conveniente. Y nos quedaría 2 berlines en 8 minutos. Por lo tanto, una persona puede comerse 2 berlines en 8 minutos y es la respuesta número letra D. Busquemos hacer la proporción. Te lo voy a dejar ahí. Entonces, nuestra constante acá van a ser los berlines. ¿Ya? Acá va a ser igual a 4. Por lo tanto, nuestras variables van a ser las personas y el tiempo. Pero acá voy a poner berlines. Entonces, nosotros sabemos que esto sería directo. O sea, no.
No, sí, sería indirecto. Por lo tanto, K va a ser igual a X por Y, que serían los berlines. Las personas son 2 por 8. Entonces a nosotros nos están pidiendo que sean 4 berlines. Por lo tanto, dividamos por 2. Si obtendríamos 2 berlines por 1 por 8. Y ahí obtenemos que una persona puede comerse 2 berlines en 8 minutos. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejercicio número 18? ¿Alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien. Gracias, Constanza. Ya. ¿Algún otro ejercicio que quieran ver? Tenemos 15 minutos todavía. Ya. 21, 22, el 5. Buena, Claudia, volviste. Ya, entonces vamos al 21. Ah, ya lo hicimos. Lo hicimos cuando no estaba. Así que ahí después revísalo en el video. ¿Ya? Ya, el 21 entonces. O sea, el 22. Ya, entonces nos dicen lo siguiente. Si 3x es directamente proporcional con la raíz cuadrada de y. Ok. Ponemos la formulita. La proporción sería raíz de y partido en 3x. Entonces, cuando y es igual a 1 y x es igual a 2, bueno, se cumple esta proporción. Entonces, k va a ser igual a raíz de 1 partido en 3 por 2. Calculamos esto, la raíz cuadrada de 1 es 1, 3 por 2 es 6, por lo tanto, k es igual a 1/6. Entonces nos dicen, ¿cuál es el valor de 6x cuando y vale 4? Ok. Entonces, formemos la nueva forma de k. K va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 partido en 6x. ¿Sí? Y este k es igual a 1/6. Tenemos que despejar y. Uy. Por lo tanto, lo voy a hacer hacia abajo. Pasamos el 6x hacia arriba. El 6 lo pasamos multiplicando hacia arriba. La raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, 6x es igual a 12. Es la alternativa B. Acá creo que acá había algo. Yo tenía una duda. Porque este es el 22. Y dice que es la A. Sí, este lo hice ya. Alonso, ¿estás ahí? Ahí estoy, rey. Ya. El 22, no sé si se equivocaron o hay algo que estoy haciendo mal. Deja revisar por qué traes al Matías. Ya. Sí, a mí hoy día me quedó la duda, pero cuando lo hice ya era muy tarde y no había tiempo para preguntar.
No entendí cómo pasó de las fracciones a como el 6x igual a 6 por 2. Ya. En esta parte de acá, Sí, ya mira. Voy a anotar todo tal cual estaba antes. Esto lo voy a pescar y lo voy a tirar. sí, porque quedé hasta el... Eso lo entiendo, o sea, cómo sacó la primera parte, eso sí. Ya, bacán. Ya, pues acá es lo mismo. O sea, la fórmula de la proporción directa es la siguiente, ¿cierto? Sí, Ya. Pero nosotros acá sabemos que esta proporción es de esta forma. La voy a anotar con rojito. O sea, cuando es de esta forma. Por lo tanto, se tiene que respetar esta forma, ¿cachai? sí, Entonces, metemos los valores. El K es un sexto. Acá tenemos raíz de 4. Y acá nos dicen 6x. 6x. Claro. Ujú. ¿Cuál es según la pauta, Felipe? Dice que es la A. Aunque creo que ya creo que ya me di cuenta. Claro, porque en el fondo 6x y la proporción es con 3, pues, entonces sería como... A ver, veamos si... Quizá... Entonces nos quedaría un sexto, 2 partido en 18. X. Esto lo voy a eliminar nomás. Por lo tanto, nuestro X... Acá es donde te habías perdido, ¿no? Sí, como en el orden. Ya, acá, mira, recién me pidieron así que lo hiciera como pasa para arriba, pasa para abajo, pero ahí es donde yo, por eso, por esta forma, o sea, es por esto que no lo hago así. ¿Cachai? Yo acá prefiero decir, multiplico por 18x arriba y abajo por 2, ¿cachai? Como para dar vuelta a la fracción. Entonces tendría 18x partido en 2. Vamos a ver, voy a pasar solo el 18x, para subirlo, por así decirlo. Multiplico 18x en ambos lados, tendría 18x partido en 6, va a ser igual a 2 por 18x partido en 18x. Acá estos se me simplifican, porque son lo mismo. Y bueno, no, esto no lo voy a simplificar todavía. Voy a pasar el 6 para arriba de la misma forma. Multiplico por 6 en ambos lados, me queda 18x por 6 partido en 6 igual a 2 por 6. Se me simplifica este 6 con este 6. Y así es como tengo que... Sí, no, tampoco creo que me queda muy grande la cosa. No va a dar. Sí. ¿Viste? ¿Cachai que pensando de la otra forma, Alonso tampoco da? Parece que tiene un error en la alternativa. Sí, le voy a preguntar a Mati si es que está mal escrito o qué onda. Yo creo que está mal escrito. Sí. O tal vez Yo tal vez lo se les resolví cambie la alternativa. y claro, también me da tos. Sí. Ya, entonces voy a hacerlo de nuevo con 12. No de esta forma que pensé que era. Así que ya, entonces 6x. Acá tenemos 2 partido en 6x. Paso el 6x para arriba. Entonces nos quedaría 6x partido en 6 igual a 2. Multiplico por 6 en ambos lados. Nos quedaría 6x igual a 12. Y acá como nos están pidiendo 6x, no es necesario hacer nada más, porque aquí es como encontramos el valor de 6x. Ok, lo que no entiendo es por qué, como el slash que sale ahí, que dice Ya, por 6x, después por 6, no entiendo por qué hace eso. ya, mira, voy a agregar Si una... se supone que esa fracción sería como, no sé, 1 partido en 6 por 6x, y uno lo Ya, mueve de abajo para el lado. sí, mira.
Voy a pescar esta fracción y la voy a, y como que estuviera anotando al ladito para que cachis como lo que hago. Aprovechando que creo que no hay más dudas. Por ejemplo, ya tenemos lo siguiente. Y Felipe la hice de nuevo y me dio 24. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Y dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? mira, yo hice lo siguiente. Dije que entonces 3x por k va a tener que ser e raíz de y, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, entonces, claro, despejé con los primeros datos y de aquí cae un sexto. Entonces, 3x por k, o sea, 3, ya si lo reemplazamos con lo que está dentro de la pregunta, va a ser 3 por 2. Ay, no estoy puro diciendo, va a ser 3x por un sexto va a ser igual a 2, que es la raíz de 4. Sí, sí, sí. Ya tenéis. Ah, lo pasaste al tiro para arriba. Tenéis 3x por un sexto. Claro, eso Igual va a a ser 2. raíz de 4, en sí que es 2. Sí, sí. Bueno, entonces después el 3 se simplifica con el 6, queda entonces x medio igual a 2. Sí. Entonces queda que x igual a 4. Entonces, como nos piden 6x, va a ser x por 6 y Ah, tenéis 6 por razón, 4 da pues. 24. No lo está. ¿Verdad, pues? Tenéis razón, tenéis razón, tenéis razón. Pues nos piden 6x, 24. Ahí, Mira que hazlo de soy. nuevo y lento para que se entienda bien. Sí. Mira que soy. Soy inmenso, puta. A veces me caigo en estas cosas. No, sí, yo la primera vez que lo hice también me había dado 12 y dije, oh, chuta. Sí, ¿no? Pero bueno, ahora lo hice de nuevo y me dio 24. Ya, ya, pues entonces, como lo hizo el Alonso acá, lo que hizo fue pasar al tiro el 3x hacia arriba. Por lo tanto, le quedaría 3x por k, va a ser igual a la raíz cuadrada de y. Reemplazamos los valores que conocemos, que sería y igual a 4 y el valor de nuestra constante. Por lo tanto, tendríamos que 3x por un sexto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. Despejamos el 3 con el 6 y calculamos la raíz y nos quedaría que x partido en 3, no, en 2, va a ser igual a 2. Pasamos el 2 para el otro lado y nos quedaría que x es igual a 4. Como nosotros nos están pidiendo 6x, multiplicamos por 6. Por lo tanto, 6x va a ser igual a 4 por 6, que eso es igual a 24. Y efectivamente era la alternativa. No sé si quedó claro ahora. Mira, yo cuando hago esto del slash, es que estoy haciendo como el producto en ambos lados para mantener la igualdad de la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, que no, un caso puntual no, así, 6x, ya. Si yo digo 6, o sea, multiplico por 6 con este slash, lo que estoy haciendo es como 1 partido en 6 por 6 igual a raíz de 4 partido, raíz de 4, 6x por 6. Es solo para mantener la igualdad, porque acá en el fondo no estamos cambiando nada, pues, solo estamos escalando por un número. Entonces ahí despejo, 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 despejo. Entonces nos quedaría como 1 igual a partido en x. Acá ahora multiplico por x en ambos lados. Entonces nos quedaría 1 por x igual a raíz de 4 partido en x por x. Acá las x se me despejan porque es lo mismo. Entonces nos quedaría 1 por x es x igual a raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Pero por eso es el tema de los slash que hago. No sé si ahora les quedó como claro, si de repente alguien no entendía qué estaba haciendo con los slash. Sí, sí me quedó claro. ¿Puedes volver un poquito a la solución del... Sí, ahí está. No, esa, sí.
¿Dónde me quedé? Ah, claro. No Y tienen que tener, ahora sí entendí. ya, bacán. Ahora tienen que tener el ojo multiplicando, dividiendo, sumando y restando. Saben que a mí todavía me pasa, ayer me pasó en una prueba, me equivoqué en un signo. Decía, ¿por qué no me da el ejercicio? Y claro, después revisando, me había comido un signo menos. Entonces, pasa, ¿ya? Sí, para que no crean que es como que le pasa. O sea, a todos les pasa. Así que harto ojo en eso, ¿ya? ¿Cuál me pidieron ahora? El 5. Ya. Yo tenía un profe que decía, pasa hasta en las mejores familias. Y claro, ¿no? O sea, a todos les pasa, si es comerse un signo, una cuestión, y uno de repente está tan pendiente como en el procedimiento que a veces deja de lado algunos detalles, pero esos detalles pueden costar la vida. Ya. Entonces el ejercicio 5 dice, un trabajador gana 210.000 pesos a la semana, 7 días. ¿Cuánto dinero gana en 35 días? Ya. Acá, si se pueden dar cuenta, por ejemplo, mientras más trabaje la persona, está bueno, sí, que pase el dato del trabajador. Ya, por ejemplo, el trabajador mientras más trabaje, o sea, bueno, a él le pagan por tiempo, ¿sí? Entonces, mientras el trabajador más trabaje, más le van a pagar. Entonces, la proporción, acá, estos son como estos detalles que yo le digo que tienen que darse cuenta. Porque en el fondo, si el trabajador, no sé, pues imagínense, trabajara, no sé, directamente, así, 2 semanas, le pagarían el doble, ¿cierto? Así es como funcionan los trabajos, pues. Por ejemplo, si uno trabaja un mes, le pagan algo. Si uno trabaja la mitad del mes, le pagan la mitad del sueldo. Entonces ahí se dan cuenta que hay como una proporción directa y es como bien intuitiva. O sea, no es como que uno diga, no, esto no siempre funciona, sino que esa es como la idea intuitiva que decíamos recién con el Alonso, que es de este tipo de ejercicios. ¿Sí, Damián? Si ya resolvieron este ejercicio o no. No, todavía no. Ah, ya. Es que yo lo hice rápido también. Era multiplicado por 5 y ya. ¿Sí? Sí, pues, porque 35 es un múltiplo de 7. El múltiplo en concreto es 7 por 5. Así que lo que hice fue multiplicar 210 por 5, lo cual Sí. me dio 1.050.000. Sí, claro, básicamente es eso, pero igual hay que mostrar el paso a paso. O sea, si tú la tenés como ya ahí mecanizado, es bacán. Pero miren, el paso a paso de este ejercicio, o O sea, sea, está bien que lo haga así de rápido. sí, si en el fondo en la PAES no te piden el procedimiento. Tú podrías hacer los cálculos mentales y poner la alternativa nomás y ni un problema. Así que, y eso, bueno, es como pura práctica nomás. Así que si llegan así como al nivel que multiplica el también sería bueno. O sea, tampoco estoy diciendo que si lo hacen lento está mal. Todo lo contrario, yo siempre me he tomado mucho tiempo para hacer el ejercicio y en la prueba cuando la di, yo estuve las 2 horas y media sentado ahí revisando, tomándome mi tiempo porque siempre me pasan estas cositas. Multiplicando me equivoco. Así que eso. Si los pueden hacer rápido, bacán. Si ustedes se toman su tiempo, también bacán. Y si pueden hacer las dos, así como hacer el ejercicio con una velocidad prudente y luego, si les queda tiempo, revisen, es lo mejor que pueden hacer. ¿Ya? Entonces, después de eso, vamos al ejercicio. Ya nos dicen la formulita. Como les dije, esto es directo, por lo tanto sería y por x. Entonces, bueno, acá con una regla 3 simple también sale, así que nosotros sabemos que en la semana el trabajador gana, le vamos a poner signo peso, 210.000 pesos en 7 días, semana. Voy a ponerlo en días mejor. ¿Sí? Entonces, en 35 días, ¿cuánto gana el trabajador? Lo que habíamos hecho acá. Multiplicando, dividiendo.
Entonces formamos el X, va a ser igual a 210.000 por 35 partido en 7. Acá simplificamos 7 con 35. Nos quedaría 210.000 por 5. Y esto, calculémoslo. 0, 0, 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Ponemos los puntitos y nos da que el resultado es 1.050.000. Acá lo que decía el Damián, él cachó al tiro. Él sabía que tenía que hacer este producto, pero ya sabía que 35 partido en 7 es 5. Entonces lo que hizo fue multiplicar directamente este con este. Así que eso. ¿Les quedó claro el ejercicio 5? Sí. Bueno. Ya estamos en la hora, pero igual como entré un poquito más tarde, les respeto que si quieren ver algún otro ejercicio, no hay problema. Me quedo un rato más. ¿Quisieran ver algún otro ejercicio? Sí, no, sí. Se entiende que tal vez te estabas cumpliendo la vida. No, pero está bien, está bien. Si uno tiene dudas hay que preguntarnos. Para eso estamos aquí. Así que díganme ustedes, ¿quieren ver algún otro ejercicio o lo dejamos hasta aquí nomás? O sea, no sé si quieren que les suba el documento, subo el documento con así todo rayado. O el video les basta. ¿Sí? ¿No? ¿No? Díganme algo. Sí, ya. Le vamos a poner los dos. Ya. Entonces, como nadie quiere ver ningún ejercicio más, voy a terminar la grabación.